Yes, may I help you? I used to live here. Ok, mitad historia de chicos, mitad historia de adultos con víctimas infantiles. Bien jugado. Si vieron mi último Palomitas Rancias, o el Palomitas Rancias del capítulo 1, ahí dije que esta película podría tener el problema de que ahora, a falta de inocencia en las víctimas del filme, por tener personajes adultos, esta podría caer en el mismo problema que tiene cualquier otra película del género. Pero no del todo. Pese a que la diferencia más grande entre la novela y la miniserie y esta nueva versión es que en el capítulo 1 toda la película trató de ellos como niños, mientras que en las otras versiones había un paralelismo entre la historia de ellos como adultos recordando los traumas infantiles que tuvieron con Pennywise de niños, uno pensaría que este segundo capítulo sería enteramente una película tratándolos a ellos como adultos, y eso sería algo fácil de deducir por la cantidad de tiempo que se le invirtió a la primera película y que únicamente se enfocó en su vida infantil. Pero no, encontraron la forma de meter contenido de la primera película en un skip time que en retrospectiva sí lo hubo, así que no nos pongamos a decir que se lo sacaron de la manga. Como si eso no fuese suficiente, tenemos nuestras víctimas colaterales, que sin contar con la que abrieron esta película, son niños inocentes. Entonces pues ahí quedó una de las grietas en la armadura de esta película, aunque otra hizo acto de presencia, aunque supongo que esta segunda es inevitable debido a la naturaleza de la propia novela, a la que la película hace un muy notable esfuerzo por hacer reinterpretaciones a lo escrito originalmente, pero prescindiendo de cosas que, siéndole sinceros, siempre se me habían hecho más una carga para la película que un recurso a disposición de la misma. No quiero entrar en spoilers porque he decidido publicar este video tan pronto como me sea posible y no esperando una semana como usualmente lo hago. Pero si quieren que entre en detalles, pues tendrán que esperar a fin de mes donde hago un streaming público y ahí con gusto les voy a detallar esto. Bueno, esa segunda grieta, como les decía, va por cuenta de la naturaleza de la novela de Stephen King, donde uno no sabe si encasillar esto como una historia con un horror indescriptible o algo que entraría más en la ciencia ficción, donde al final de las cuentas habrá un espectacular enfrentamiento final contra el monstruo espacial. En varias formas esa metáfora le queda como anillo al dedo a esta película. Ahí es donde la película desgraciadamente sacrifica el horror por un clímax con quizá más acción y humor del que debiese tener. Esto puede ser una expectativa que me creó Historias de Terror para Contar en la Oscuridad, donde hay también una confrontación final buscando un cierre, pero en esa película, en ese instante, todavía seguías revelando misterios y jamás se despegó del terror. Acá no, acá desgraciadamente rumbo al clímax, uno que no hablaré por spoilers, pero yo creo que todo el mundo lo puede ver venir. Es algo mucho más parecido a una película de ciencia ficción que de una película de terror, y eso no le sienta bien a lo que esta película se supone que debía ser de principio a fin. Aunque reitero, esto no es un problema de la película, es un problema, bueno, si es que lo consideran un problema, que viene desde la novela original. Ahora sí, ¿de qué va la cosa? Han pasado 27 años desde que los perdedores vencieron a Pennywise y prometieron regresar si él regresaba. Y como él ha regresado y este los quiere de regreso y Mike los quiere de regreso también, pues regresan. Un gran contraste al Pennywise de la miniserie que los quería lejos, ¿no? Una vez reunidos y con sus recuerdos casi borrados por alguna magia rara de Pennywise, empiezan un viaje de descubrimiento oscuro en busca de cómo vencer al payaso permanentemente y evitar más masacres de niños inocentes y gays en el pueblo de Derry. Una sinopsis bastante corta para una película relativamente larga, ¿no? Interesante asunto. Ok, a mí me gustó la primera versión de la película, me generó mis ciertos traumas, y pienso que esta nueva la superó en todo. O sea, en pocas palabras, esta película nueva me gustó. Una buena cantidad de material visto en la miniserie siempre me había parecido demasiado simple. Por ejemplo, el suicidio de Stan fue eso. Tuvo miedo, no quiso repetir la pesadilla, se corta las venas y se terminó. No hay nada más interesante por ahí. En esta nueva versión, aquí hay dos materiales interesantes que apreciar. Primero, la parte visual. Cómo transmites la perspectiva de Stan frente a una promesa que no quiere cumplir al momento de, ya saben, tomar la decisión trágica. La escena es mucho más descriptiva, sobre todo en la parte, pues sí, la parte trágica, valga la redundancia. Y luego la escena cobra un significado totalmente diferente cuando lo convierten en un mártir en lugar de dejarlo como un cobarde. También hay algo muy bueno que apreciar en el cómo hacen que un personaje no pierda relevancia pese a no participar físicamente en la película. Eso es exprimirle el jugo a un evento que no puedes cambiar, que está escrito en piedra. O sea, hay cosas que el público espera que se mantengan intactas, qué personajes mueren, cuáles viven, cuáles se relacionan. Esos vínculos son difíciles de retirar. Y hablando de vínculos, hay cosas en su conexión y amistad que no pueden tomar del libro, como por ejemplo la escena de la orgía de los niños, que seguro Stephen King
escribió con un porro en la mano izquierda, o el asunto de la tortuga cósmica, que seguramente también lo escribió con el mismo porro en la misma mano izquierda. Ya saben, la tortuga cósmica, antagonista de eso, cosa que no pueden utilizar obviamente porque sería demasiado inverosímil, pero que la película igual logra manejar al menos el núcleo de todo ese asunto con una fuerte reinterpretación de los hechos. Ahí es donde los puristas van a condenar esta película, sin embargo, yo aplaudo por ello. Por ejemplo, hay varias escenas que intentan resolver conflictos personales que de una u otra forma están relacionados con algún otro miembro del grupo de los perdedores, que los lleva a fortalecer su amistad o a descubrir que había algo más que amistad por ahí. Eso también les da un poco de fuerza contra el payaso, quien basa su poder en el miedo y la intimidación. Ahí, de esa forma, argumentalmente hablando, bueno, además de apariciones sutiles, está representada la influencia de la tortuga en la película. Así es como yo veo que funciona la mayoría de las reinterpretaciones que hicieron en esta película. De hecho, yo no creo que haya ninguna que haya afectado de forma negativa a la historia original del libro o el de la miniserie. Al contrario, las hizo más creíbles, más complejas, y en el caso del suicidio de Stan con un significado más profundo. Ojo que no estoy diciendo que la película sea mejor que el libro. Lo que estoy diciendo es que lo que eligieron tomar para contar la historia del libro sin meterte en el problema del metaverso de Stephen King está muy bien. Es un trabajo formidable de escritura y adaptación. Del lado del terror, ¿qué es lo que está intentando esta película? Lo que nos presenta es un morbo que personalmente disfruto, mostrándote cadáveres en putrefacción como parte de un escenario morboso y como parte de los que ejecutan alguna escena de la película. Es un morbo que necesitamos más en esta clase de películas, algo que te horroricen porque saben lo que su presencia significa, la locura de quien le toca interactuar con estos cuerpos o el sufrimiento de quien terminó dejando dicho cuerpo atrás. Hay otra cosa que esta película intenta, pero para eso, personalmente, me gustaría conocer qué impacto tienen las víctimas de esta película en los padres de familia de mi audiencia, especialmente los que tienen niños pequeños. Las películas de terror suelen apelar mucho a víctimas basadas en los personajes principales, por lo que el terror lo sentimos de una manera más personal. Por ejemplo, una historia ya vieja en este canal es que cuando vi la miniserie, la versión original de esta película, yo no me pude bañar tranquilo en semanas por la escena de la regadera, porque estamos viendo al prota ser aterrorizado. Acá hay víctimas que nada tienen que ver con los protagonistas principales, niños, inocencia. Para un padre de familia o madre de familia de niños pequeños, aunque sea un breve sentimiento de paranoia debe haberles generado, no miedo por ti, como lo intenta transmitir una escena tradicional de terror, sino por otros, por tus pequeños niños. Yo aún no estoy en esa posición, pero luego de ciertas escenas estoy seguro que saliendo del cine camino a casa y en la casa mantendría una distancia no mayor a 40 centímetros de mi hijo. Ese es el efecto terror único de esta película. Y con lo que he dicho hasta ahora, yo creo que sobra decir que la trama, sobre todo haciendo contrastes con la versión clásica, les quedó muy bien. Son casi 3 horas que no dejan de intentar nutrir la trama. O sea, la trama se nutre, no hay ningún pero por acá. Pero cuando estás manejando el trasfondo del payaso, ahí es donde hay que usar la palabra intentar. Porque sigue sin estar claro este asunto, especialmente para los que no se hayan leído el libro, conozcan el universo de King, o de mínimo se hayan visto uno de esos videos de lo que tienes que saber antes de. De hecho, se nota que hay un momento donde ya ni siquiera intentan tener un buen trasfondo de lo que es Pennywise. Lo dejan en plan, quien entendió, entendió. Y aún así son casi 3 horas de película. Benditos sean sinceramente, porque como la primera duró poco más de 2 horas, hora y media después de haber empezado la película y sin nada parecido a un clímax cercano, pensé, maldita sea, van a acelerar esto. Pero no. Una vez más, se dieron su tiempo y créanme, yo agradezco cuando una película se da su tiempo de desarrollar lo que sea que quiere desarrollar. Estoy hasta el queque de las películas de terror de hora y media que se nota que después de 1 hora ya no tienen absolutamente nada que hacer con la película. Ya todo lo demás es paja. Ahora, como comentarios finales, vamos a borrar de su mente la posible imagen que les he creado de la película perfecta. No es perfecta, a mí me gustó, pero hay que admitir que pese a que no cayó en el mismo agujero que las otras películas de terror por tener personajes adultos y eso, tampoco salió intacta de eso. Sus contrapartes adultas no hacen mucho por la película. Aquí lo único que aplaudo es que la cámara no se la robó del todo James McAvoy, cosa que se veía venir pero desde lejos. Digo, se nota que hay cierta fuerza extra en su personaje, pero no opaca el resto. También, en su búsqueda de personajes entrañables o graciosos, hacen un tanto anticlimáticas algunos momentos que deberían ser de puro terror. Esos personajes son perfectos para hacer amenas situaciones usualmente tediosas en las películas de terror. De hecho, en cualquier película de terror,
como las escenas de convivencia, reuniones, elaboraciones de planes o simples conversaciones situacionales. Pero lejos de hacer algo por el terror, eso le perjudica si no controlan el humor. Aunque por otro lado, le pega muy duro a la audiencia cuando llega el momento del adiós. Ya sabrán a qué me refiero. También hay otra escena que se me hizo un momento muy emotivo y dramático. Muy bueno, donde forzaron una escena romántica sacada de la Laguna Azul. También ya lo averiguarán. Y finalmente, algo con lo que yo resto muchos puntos, es que esto, al final de las cuentas, es sobre It, sobre Pennywise, sobre el payaso. Y el resultado de la explicación de qué es It, algo que ni siquiera intentó la miniserie, es un desastre para cualquier ajeno al libro. Entonces, te ataca mentalmente, tienes poderes para deformar la realidad, su mera existencia depende de tu percepción. Si eso último es verdad, solamente genera más preguntas de las que uno quisiera responder. No lo voy a intentar, Estoy seguro que cualquier lector de libro puede dejar una Biblia en los comentarios al respecto y explicarnos todo, pero ese no es el punto acá. El asunto acá es que de todas las reinterpretaciones que hicieron, muy buenas por cierto, en mi opinión, ¿por qué no sacaron una explicación de qué es It, aunque sea una explicación propia de la película? Cuando lleve a mi mamá a ver esta película, pasaré a comprar un pizarrón de plumones para poder explicarle qué intentó hacer la película con respecto al libro. Les admiro intentar usar tanto material original como fuese humanamente posible. Pero la adaptación también es la búsqueda de un punto por la parte creativa que sacará esta película de la sombra del libro o de su miniserie en este caso. Y en los aspectos más importantes para lograr ese último punto, falló. Lo peor es que todo eso nos lleva al final del payaso que... solamente diré que hay una ironía enorme aquí, que entenderán cuando vean la película. Y si no, pues ya saben, a fin de mes cuando haya streaming público, pues ya si quieren les explicaré esto. Bueno, ahí está mi reseña. ¿Les recomiendo ver esta película? Por supuesto, una película de terror que vale la pena ver en el cine. No es algo que ves todos los días. Y todos los días hay una película de terror en el cine. Solamente que... bueno, interpreten mi silencio. Sin nada más que decirles, yo soy Psycho y nos vemos en el próximo filme. Hello.